Comparación entre el método de bisección y el método de Newton-Raphson. Método de Newton-Raphson. Este método de resolución numérica busca un cero de la función f(x) por aproximaciones sucesivas a partir de un valor inicial x0. El valor sucesivo xn más 1 es la abscisa del punto en que la tangente a la gráfica de f(x) en xn corta el eje OX. Se sustituyen los datos igual al 0, la ecuación para obtener f(x) es igual a 0. Grafica o tabula para obtener una primera aproximación a la raíz buscando x0, valor cercano a la raíz. Se deriva la función f(x) para obtener f(x). Se aplica la ecuación de recurrencia que utilizas el método de Newton-Raphson convergente siempre que tomemos un punto cero lo bastante cercano al valor p de la raíz. Encontrar la raíz exacta por medio del método de Newton-Raphson. En este caso utilizaremos una función cúbica que es igual a 2x cubo menos 6x menos 5. Para esto también necesitaremos la derivada de la función, que es 6x cuadrado menos 6. Lo primero que tenemos que hacer es tabular la función, dándole valores a x para encontrar el valor de y. En este caso utilizaré menos 2 hasta el más 4. En y utilizaré la función general y reemplazaré los valores que le di a x. Entonces abrimos fórmula 2 que multiplica a menos 2 elevado al cubo, menos 6 que multiplica a menos 2 menos 5. Tenemos como resultado menos 9. Luego podemos simplemente arrastrar la celda para los demás valores. Una vez que obtenemos esto, podemos proceder a graficar la función. Como podemos observar, en la tabla que tenemos existe un cambio de signo entre el 2 y el 3. Esto nos quiere decir que entre esos dos números es donde va a estar la raíz exacta que tenemos que encontrar. Para esto iremos a la tabla de interacciones y con ello veremos en qué interacción es que podemos encontrar la raíz exacta. En y irá el número de interacciones. Empezaremos desde el 0. En xn ubicaremos el valor de aproximación, que en este caso sería el 2. En la siguiente celda va a ir la función de xn, en donde reemplazaremos ese 2 por la función general. En la celda que tiene f' de xn, se reemplazará el valor que está en xn, pero en la derivada de la función. En este caso se abriría fórmula 6 que multiplica a 2 elevado al cuadrado menos 6. En la siguiente celda se dividiría la función de xn para la f' de xn. En la siguiente interacción aumentamos un número y en xn vamos a restar el 2 menos la división de fxn sobre f' de xn. Lo que nos queda para las siguientes celdas es arrastrarlas hacia abajo y rellenar las celdas faltantes, hasta antes de llegar a calcular el error. En x y menos 1 encontraremos el valor absoluto de lo que dio en la división de fxn sobre f' xn.
Lo que queda para las siguientes celdas es seleccionar la fila que ya está llena y arrastrarlas hacia abajo para llenar las demás columnas y así poder ver en qué interacción es que se encuentra la raíz exacta. Después seguimos enumerando la casilla de la interacción. En mi caso yo puse hasta la sexta interacción. Si nos podemos dar cuenta, a partir de la tercera interacción, el valor de xn se repite, por lo que podemos decir que esa es la raíz exacta. Y el margen de error a partir de esa interacción es 0. Por tanto, podemos decir que la raíz exacta de la ecuación 2x cubo menos 6x menos 5 es de 2,053,62,15,8. Método de bisección. Este es uno de los métodos más sencillos y fácil. Intuición. Para resolver ecuaciones de una variable, también conocido como método de intervalo medio, se basa en el teorema del valor intermedio, el cual establece que toda función continua f en un intervalo cerrado, que es a y b, toma todos los intervalos o valores que se hallan entre FA y FB. Esto es que todo valor entre FA y FB es la imagen de al menos un valor en el intervalo A y B. En caso de que la FA y FB tenga signos opuestos, el valor 0 sería un valor intermedio entre FA y FB. Por lo que con certeza existe una función P en A y B que cumple FP es igual a 0. De esta forma se asegura la existencia de al menos una solución en la ecuación. En esta ocasión vamos a desarrollar el método de bisección. Tenemos nuestra siguiente función, 2x al cuadrado menos 4. Lo primero que vamos a desarrollar es una tabulación con valores de x y y que va desde menos 3 a 3. Entonces colocamos igual 2 multiplicado por el valor de x al cuadrado menos 4. Entonces, para obtener los siguientes valores, nomás debemos arrastrar hacia abajo. Lo siguiente que vamos a necesitar es nuestra gráfica. En este caso hemos utilizado GeoGebra y así es como nos quedaría. Bien, debemos elegir valores para A y B con intervalos que van por esta intersección. En este caso utilizaremos 0 y 2. Ahora vamos a proceder a ubicar nuestra primera iteración. Colocamos 1, el valor de A que va a ser 0, el valor de B que es de 2, XR nos indica el promedio de A y B. Entonces colocamos igual el valor de A más el valor de B, lo cerramos entre paréntesis y esto lo debemos dividir para 2, siempre para 2. Damos Enter y tenemos nuestro valor. En este caso, f de a nos indica la evaluación de a en nuestra función. Colocamos 2 por el valor de a elevado al cuadrado menos 4. Así también debemos hacer para nuestros siguientes dos valores. Por eso arrastramos las dos filas. Ahora vamos a necesitar la multiplicación de f de a por f de xr. Procedemos a desarrollar la multiplicación y damos Enter. En este caso, el error a acercado no lo vamos a poder obtener, así que vamos a encontrar nuestro error verdadero. En este caso tenemos que poner ABS, abrir paréntesis, y tenemos que ver en nuestra gráfica qué valor pasa por la intersección. Vamos a elegir 1,4. Colocamos 1,4 menos el valor de XR y esto lo tenemos que multiplicar por 100. Damos Enter y encontramos nuestro error verdadero. Para que nuestras iteraciones sigan un orden debemos fijarlo de la siguiente manera.
Ahora, para encontrar nuestro siguiente valor debemos abrir signo igual, SI mayúscula, abrimos paréntesis, nuestro valor de f de a por f de xr mayor a 0, punto y coma, nuestro valor de xr, punto y coma, nuestro valor de a. Damos enter. Y para nuestro valor de b vamos a hacer algo similar. Abrimos signo igual, nuestro valor de f de a por f de xr, en este caso colocamos menor a 0, punto y coma, nuestro valor de xr, punto y coma, nuestro valor de b, y damos enter. Ahora nuestro valor de xr solo lo bajamos y tenemos 1,5. Y asimismo con los siguientes valores. Lo arrastramos hacia abajo y tenemos nuestros valores. Ahora sí, para encontrar nuestro error acercado ubicamos igual a bs. Ahora ponemos nuestro valor de xr actual menos xr anteriormente. Y esto lo vamos a dividir para nuestra xr actual. Multiplicado por 100. Y ahí tenemos nuestro error acercado. Este de acá simplemente lo bajamos. Y así debemos hacer con todo el ejercicio. Hasta encontrar un error de 0. O acercado a 0. En este caso lo tenemos aquí. 0,625. En este caso, nuestra respuesta la encontraríamos en la columna de las XR en la fila 15. Y así es como quedaría nuestro ejercicio por el método de bisección. Comparación entre el método de bisección y el método de Newton-Raphson. El método de bisección es un método cerrado, necesita de al menos dos valores iniciales, entre los cuales se encuentra la raíz. El método de Newton-Raphson necesita solo una aproximación inicial. El método de bisección es necesario que la función a evaluar sea continua, lineal, donde el intervalo inicial debe cumplir con propiedad o condición. Función de a por función de b menor que 0. Para estar seguros de que existe una raíz dentro de dicho rango, para Newton-Raphson la función debe ser derivable y la aproximación inicial no debe ser cercana a puntos de inflexión. El método de bisección es un poco inestable. Tiene una lenta convergencia y un alto riesgo de divergencia. Esto es debido al error que puede existir en cada aproximación. En cuanto al método de Newton-Raphson, no tiene un criterio general de convergencia. En algunos casos, debido a la naturaleza de la función utilizada divergentemente, y todo el método depende de la primera derivada de esa función.